Bienvenidas a esta inmersión profunda. Hoy vamos a analizar un momento clave en la historia reciente de Bolivia, la llamada Guerra del Gas de 2003. Tenemos fuentes que detallan el antes, el estallido social y, bueno, las consecuencias que llegan hasta hoy. Así es. Vamos a ver cómo unas protestas que empezaron por un tema muy concreto, la exportación de gas, acabaron transformándose en una insurrección popular. Una que no solo tumbó un presidente. Cambió más cosas. Exacto. Marcó el fin de una era económica y el principio de otra, de un nuevo paradigma para Bolivia. La idea es entender bien ese antes y después. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Qué preparó el terreno? ¿Qué factores, digamos, llevaron a ese estallido de 2003? A ver, el detonante más inmediato fue el plan del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, GONI, como se le conocía. Ajá. Quería exportar gas natural usando puertos chilenos. Y eso en Bolivia es un tema, bueno, muy sensible históricamente. Y a eso se sumó un impuestazo al salario muy impopular. O sea, la gota que colmó el vaso. Podríamos decir que sí, pero el vaso ya estaba muy lleno. El descontento venía de años de políticas neoliberales, sobre todo bajo el gobierno anterior de Hugo Banzer. Privatizaciones, reducción del Estado, lo típico de la época, ¿no? Sí, y una desigualdad que no paraba de crecer. Además, ya había habido avisos, como la guerra del agua en Cochabamba en el 2000. El ambiente estaba muy caldeado. Y la situación estalló, como decías, en octubre de 2003. Las fuentes hablan de bloqueos masivos, sobre todo en el Alto. Una ciudad clave en todo esto. Totalmente. Y las demandas eran claras: nacionalizar el gas y nada de exportar por Chile. Pero la respuesta del gobierno fue muy dura. Hubo una represión militar fuerte, especialmente entre el 12 y el 17 de octubre. Los informes hablan de más de 60 civiles muertos, concentrados sobre todo en el Alto. Una barbaridad. Sí, fue insostenible. La indignación se extendió por todo el país, y eso forzó la renuncia y la huida de Sánchez de Lozada el 17 de octubre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque no fue solo un cambio de presidente. No. Esta crisis abrió la puerta a cambios mucho más profundos, estructurales. ¿Cuáles dirías que fueron los más importantes? Las fuentes destacan mucho el papel de los movimientos sociales, ¿no? Como que ganaron un poder sin precedentes. Totalmente. Organizaciones que quizás antes no tenían tanto peso político pasaron a primer plano. Hablamos de las juntas vecinales, como la FEJOVE de El Alto. La Federación de Juntas Vecinales, sí. Exacto. También sindicatos campesinos potentísimos como la CSUTCB, los cocaleros del Chapare con Evo Morales ya como figura visible. Que luego sería presidente. Eso es. E incluso la Central Obrera Boliviana, la COB, y los movimientos indígenas. Todos ellos ganaron una fuerza política decisiva. Fueron clave en la caída de GONI, y de paso marcaron el colapso de los partidos tradicionales y de todo el modelo neoliberal que representaban. Y la demanda central, la del gas, acabó cumpliéndose. Años después, pero se cumplió. Sí, la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, ya con Evo Morales en el gobierno. Un hito, sí señor. Se formalizó con el Decreto Supremo 28.701, que además tenía un nombre muy simbólico: Héroes del Chaco. Ligaba la medida a ese sentimiento nacionalista fuerte. Y el impacto económico de eso fue enorme, ¿no? Brutal. Los ingresos del Estado por los hidrocarburos se dispararon. Las fuentes que manejamos citan un aumento, ojo, del 272% en la renta petrolera solo entre 2006 y 2014. Un 272%. Tela. Sí. Y ese dinero fue la base del nuevo modelo económico que impulsó el gobierno de Morales, el llamado Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el MSCP. Y con eso se financiaron programas sociales. Exacto. Y se vio una reducción muy importante de la pobreza extrema. Bajó del 51.9% en 2005 a un 19.9% en 2019. Son cifras muy significativas. Además de lo económico, también se refundó el Estado, ¿no? Con la nueva Constitución de 2009, que establecía el Estado plurinacional, reconocía derechos indígenas. Parece una ruptura total con la Bolivia de antes de 2003. En muchos aspectos lo fue. Fue un cambio de ciclo muy profundo. Pero si conectamos con lo que dicen las fuentes más actuales, ese modelo, el MSCP, también tenía sus costuras, sus limitaciones. ¿En qué sentido? Pues en que, a pesar de la nacionalización y del discurso de soberanía,
La economía boliviana no consiguió diversificarse de verdad. Siguió dependiendo muchísimo de exportar gas y minerales. Una vulnerabilidad que, bueno, no era nueva, pero que no se resolvió. Y eso nos lleva un poco a la situación actual que describen algunas fuentes, ¿verdad? Problemas como la escasez de dólares, dificultades con los combustibles subvencionados. ¿Hay una línea directa entre esa dependencia y estos problemas? Los análisis que hemos visto sugieren que sí, en gran medida. A partir de 2014, los precios internacionales del gas cayeron bastante. Claro. Y además, la producción interna también empezó a disminuir. Entonces, claro, menores ingresos fiscales hicieron muy difícil mantener los subsidios, como el de la gasolina, y también mantener la estabilidad del tipo de cambio. Y eso genera presiones. Exacto. Presiones inflacionarias. Una fuente proyecta un 15% de inflación general para 2025 y un preocupante 24% en alimentos. Se nota una percepción de fragilidad económica. Y ojo, no podemos olvidar el coste humano de 2003. Las víctimas. Sí, las fuentes señalan que esa herida sigue abierta. Falta justicia. Los principales responsables políticos de la represión están fuera del país. Es un tema pendiente muy doloroso. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿podríamos decir que la guerra del gas forzó un cambio radical? ¿Se pasó del neoliberalismo a un modelo con el Estado como centro, el MSCP? Correcto. Ese modelo trajo una bonanza inicial, mejoras sociales innegables, reducción de pobreza, pero a la larga su sostenibilidad está ahora en duda por no haber roto esa dependencia de las materias primas. Exactamente. Es un legado complejo, dual. Por un lado, sí, mayor soberanía sobre los recursos, más inclusión social, una reducción de la pobreza sin precedentes en el país. Pero por otro lado, quedan las cicatrices del conflicto de 2003, esa dependencia económica que no se resolvió del todo, y bueno, los desafíos actuales de gestión, de sostenibilidad fiscal, que son serios. Es en caso de estudio impresionante, la verdad, cómo la lucha por un recurso natural puede redefinir un país entero, con luces y sombras muy marcadas que se ven todavía hoy. Y nos deja, creo, con una pregunta importante para reflexionar, que surge de todo este material que hemos revisado. Más allá de la decisión, sin duda crucial, de nacionalizar, ¿qué estrategias puede seguir un país rico en recursos naturales para construir una economía que sea de verdad diversificada, resiliente, una que asegure bienestar a largo plazo para todos, sin estar siempre a expensas de si los precios suben o bajan en los mercados globales? Una cuestión fundamental, desde luego, y muy vigente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.